Madre mía, qué notición. Demet Özdemir y Can Yaman cenaron juntos. Sí, habéis oído bien. Los dos tortolitos, o es pareja, o lo que sean ahora mismo, juntos. Y la razón os va a dejar patidifusos. Nada de lo que os imaginabais. Estábamos todos esperando, ¿verdad? Que si habían vuelto, que si se veían a escondidas, que si ya se les había olvidado el drama. Pues no. Esto va por otro lado, amigos míos. Yo, la verdad, cuando me enteré, me quedé boquiabierta. Pensaba que era una broma, pero no. Es la pura verdad. Para ser honestos, después de todo el lío que tuvieron, el fin de su relación y todas las especulaciones, yo ya pensaba que esto estaba más que enterrado. Que cada uno seguiría su camino y punto. Pero claro, el mundo del salseo nunca deja de sorprendernos. Y esta vez nos ha dado una bomba. Lo que yo creo que está pasando aquí, y esto es solo mi opinión, es que a lo mejor no es lo que parece. No os imaginéis cenas románticas ni nada de eso. A ver, que tampoco digo yo que no haya química, que la tienen a patadas, pero esto huele a otra cosa. Algo más estratégico quizás. O quizás, lo que tiene que ver con el trabajo. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para relanzar sus carreras, que ahora mismo están un poco ahí, ¿sabéis? No tan en la cima como antes. Y claro, una cena de dos ex tan famosos, eso vende mucho. Vende muchísimo. Genera titulares, genera comentarios, genera visualizaciones. Pero yo sospecho algo más. ¿Y si están preparando un proyecto juntos? Un proyecto gordo. Imaginaos una serie, una película. Sería un bombazo. Volver a verlos juntos en pantalla después de todo lo que vivieron fuera de ella. Eso sería una mina de oro para cualquier productora. El morbo estaría servido, ¿eh? Y no me digáis que no tiene sentido. Can Yaman está súper enfocado en su carrera internacional, y Demet Özdemir también está explorando nuevas oportunidades. Un proyecto conjunto les pondría de nuevo en el punto de mira de todos. Y no solo en Turquía, a nivel mundial. Recordad la química que tenían en Erkencikus. Era eléctrica. La gente se enamoró de ellos como pareja en la ficción, y eso se trasladó a la vida real. Y ahora volver a tener esa chispa, pero con un guión, con una dirección. Sería para no perdérselo. A ver, que tampoco quiero daros falsas esperanzas de que vuelvan a ser pareja. Eso ya es otra historia. Pero como profesionales, como actores, sería un movimiento inteligente. Y la cena, en vez de ser una reconciliación personal, podría ser una reunión de negocios. Una puesta a punto. ¿Y si se juntaron para hablar de un guión? ¿Para firmar un contrato? ¿Para planear una estrategia de lanzamiento? No sé, pero me da a mí que esto es más negocio que romance. O por lo menos por ahora. Yo me muero de curiosidad por saber qué se traen entre manos. Porque de verdad, esto no me lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Y eso es lo que hace el salseo tan interesante, ¿verdad? Que te saca de quicio y te hace pensar. Así que, mientras esperamos a ver qué pasa, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta cena es solo una estrategia de marketing, un nuevo proyecto juntos o que quizás, solo quizás, hay una posibilidad de que retomen su relación? Contadme en los comentarios, que tengo muchas ganas de leer vuestras teorías.